muchas gracias a todos y todas por estar acá. Esta es nuestra última conferencia a cargo de la presidenta de ATACOM, Natacha Cos. Y bueno, tengo el honor de presentar a Natacha, que es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de esa misma universidad y secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo. Integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, a la vez que también se desempeña como becaria y secretaria de investigaciones. Sus últimos libros publicados son Historia del Teatro, volumen 1, en la editorial de la Facultad, Mitos y Territorios Teatrales, en la editorial Argus de California, Estados Unidos, ambos de 2021. Cuerpo, Convivio y Pandemia en la Cultura y las Artes, de 2022, Dimes, Grotescos, Diretes, Exquisitos, de 2023, junto a Laura Silento, entre otros. Dirige el proyecto UBACIT, Imaginarios y Humor Grotesco, Teatralidades Europeas, Primera Guerra Mundial. Ha ganado el premio de ensayo del Instituto Nacional del Teatro en 2022, 20 años editando teatro de la editorial InTeatro, con su trabajo 10 años sin Gene. Es actualmente la presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado, ATEACOM. Mis delirios de grandeza, la verdad que me esperaba esto. Pero es medio ridículo lo que voy a decir, pero Jorge está tratando de entrar al Zoom y transmitir en vivo y necesita un código que yo le mande por teléfono, así que estoy mientras tanto viendo si puede grabar. Pero bueno, además de todo eso, agradecer, la verdad, un montón. Acá llegaron, no puedo creer. Y como los gustos hay que darlos en vida, yo hoy voy a hablar de Habitación Macbeth y acá hay un gran artífice de esta obra que vino a hacer el aguante 15 minutos porque se tiene que ir volando a laburar al Teatro 25 de Mayo, que es Chino Nobel, que es el responsable de la iluminación. No sé si ustedes saben, pero él ganó el premio María Guerrero como iluminador por la iluminación de Habitación Macbeth. Él hace el Estrella de Mar, todos los premios que había en el mundo por la iluminación de Habitación Macbeth los ganó el Chino, así que es la verdad que uno de los iluminadores más extraordinarios que tiene de verdad la ciudad de Buenos Aires, por eso tan requerido. Así que nada, lo tenía acá en el edificio, le dije venite y te libero y muchas gracias. No, me hubiera encantado hablar con él, pero se retrasó todo y tiene que ir con, ¿cómo se llama? Con López, me engaña con López. No, con Sor Juan. Con Sor Juan. No, pero cada vez me engaña con alguien distinto. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Amor. Bueno, en otro momento. ¿Cómo andás? Y otro amigo más allá. Bueno, en otro momento que se arme, hablamos, charlamos de lo que quieran, de lo que sea. De luces, obviamente, no digan otra cosa. Bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, Chino. A vos. Felicitaciones. Nada, creo que esto forma parte, bueno, lo vamos a hablar en la asamblea, quienes están por supuesto todos invitados después, pero nada, voy a recuperar esto también en la asamblea. Me centro y voy a hacerlo así chiquitito. La idea era trabajar sobre Habitación Macbeth, pero retomando muchas de las cuestiones que venimos trabajando con Laura Silento desde el proyecto UBACIT, Imaginarios y Humor Grotesco, que ya se nos cierra este año y que la verdad nos estuvo involucrando desde diferentes puntos de vista a muchísimos y muchísimas investigadoras del instituto. Y de hecho una de las cosas que yo me di cuenta ayer a la noche en la sobremesa de los Coleman fue que, pero no fue a propósito, lo juro, que la curaduría de las obras que vemos en este congreso, que estuvo a mi cargo, la verdad que están todas incluidas adentro de esto. No es la única poética que hay en la ciudad de Buenos Aires, se lo juro. Hay un montón de otras cosas muy distintas, pero todas se cuadran dentro de este proyecto
esto pasa por estar pensando mucho tiempo en la misma cosa, ¿no? ¿Vieron cómo es esta mirada de túnel? Entonces, hay, como parte de este proyecto, o digamos el origen de este proyecto tiene que ver con la posibilidad de pensar la noción de grotesco para el mundo contemporáneo y la enorme productividad que tiene el grotesco en el mundo contemporáneo, ¿no? Y nosotros nos encontramos con una cantidad de obstáculos que tenían que ver en principio con la definición de grotesco, que para nosotros es siempre el problema, ¿no? Digo, el problema de cualquier investigación, el punto de partida siempre es definir el objeto que uno tiene que investigar. Y esta definición del objeto fue para nosotras el primer problema. Un primer sorteo que hicimos de eso fue decir de qué grotesco vamos a hablar, ¿no? Y decidimos que es muy hermoso y lo queremos mucho a Da Vinci y a todo el Renacimiento, pero no era de ese grotesco, o no era por lo menos ese grotesco el que nos parecía que era pregnante para la escena que estábamos viendo. Y para el arte en general que estábamos viendo, ¿no? Porque también es muy ecléctico el grupo de investigación. Hay gente que se dedica más al campo de las escénicas, hay gente que se dedica más al campo de las visuales, hay liminales por todas partes. Y una de las características que veíamos del grotesco era justamente que aparecía en todas las disciplinas artísticas muy fervorosamente. Entonces, en la lectura, o sea, Kaiser es como la lectura obligada si uno quiere empezar a hablar de grotesco, nos dio una de las primeras pautas y es que no es lo mismo el grotesco que el grotesco moderno, y el grotesco moderno tendría unas características específicas que son las que nosotros vemos reiteradamente, ¿no? Y ese grotesco moderno, las características de ese grotesco moderno tienen que ver en principio con la asunción del horror histórico de la modernidad. El grotesco moderno nace sobre finales del 19, se empieza a teorizar a principios del 19 con el señor serio que está ahí en el medio, que es Víctor Hugo. Se empieza a teorizar en ese momento a la luz de un montón de cosas muy complicadas alrededor de la Revolución Francesa, ¿no? Que tienen que ver obviamente con la Restauración, con la frustración de la Revolución en definitiva, y que va a ser un signo que va a atravesar el siglo XIX y fundamentalmente el siglo XX con los dos grandes horrores históricos de la modernidad que tienen que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Mirando la Mirna con algunas discusiones que tuvimos ayer que estuvieron buenísimas, ¿por qué digo las dos grandes? No porque nunca se murió tanta gente, ¿no? Digo, la colonización americana fue un genocidio altamente mayor, las cruzadas fue otro genocidio mucho más grande que la Primera y la Segunda Guerra. Con la Primera y la Segunda nunca se murió tanta gente tan rápido, nunca fue tan efectiva la masacre, nunca fue tan evidente el uso del pensamiento científico al servicio de la aniquilación del otro. Esa característica que tuvieron las guerras son las que terminan de configurar el grotesco, creemos, como gran característica estética del periodo de ahí en adelante. Y obviamente se organiza y se funda alrededor de la Primera Guerra. Ustedes recordarán que la Primera Guerra en realidad fue llamada por sus contemporáneos la Gran Guerra. No se esperaban una segunda, ¿no? Entonces, sobre esta asunción del horror va a aparecer, o sobre esta existencia del horror, va a haber una mirada que va a desarmar mucho de la construcción moderna en la organización estética, que es algo que Occidente viene atravesando de Aristóteles esta parte, que es la división en géneros, tajante, ¿no? Que plantea Aristóteles, reivindica Horacio, y así hasta los románticos franceses. Y en este momento, esto no quiere decir que no haya habido manifestaciones culturales en las cuales esa división no estuviese. Por supuesto que sí, sobre todo de corte popular, pero cada vez que aparecían y podían ser sancionadas, se sancionaban, ¿no?
esta es la gran diferencia que empieza a aparecer ahora, ya no se sanciona, sino que se asume en esta característica. Entonces, hay algo que tiene que ver, digamos, como grandes características que nosotros recuperábamos del grotesco, que tenía que ver con la fusión del llanto y de la risa, ¿no? El grotesco ya no como esa alternancia de una para reír y una para llorar, sino las dos cosas al mismo tiempo. Y la otra gran característica que tenía que ver con el vínculo con el horror histórico y la construcción de un nuevo imaginario alrededor de ese horror histórico. Entonces decíamos que el grotesco como categoría estética va a evadir el encasillamiento y que va a tener una gran característica que para nosotros fue como un descubrimiento epistemológico y después resulta que lo encontramos en un montón de otros lugares de gente muy inteligente que también lo había comentado, pero bueno, yo defiendo el derecho a descubrir el agua tibia, que es el problema con la norma, el corrimiento de la norma, la dificultad de definir qué cosa es grotesco, en qué consiste lo grotesco. Tiene que ver con que el grotesco lo que hace es violentar la norma. Y como la norma pertenece a una construcción social, siempre, y la sociedad muta siempre, cada vez que se corre la norma, se corren las características estéticas del grotesco, ¿no? Por eso me divertía mucho poner el problema de la norma de otra manera muy diferente, con una que sepamos todos. Es, por supuesto, la sutileza del ángel, que siempre es un amor para hacer estas cosas. Y que el gran antecedente, digamos, de estas características que nosotros vamos a ver del grotesco como corrimiento de la norma, como fusión de la risa y el llanto, como asunción del horror histórico, etcétera, histórico contemporáneo, ¿no? Lo vamos a encontrar, y esto es muy interesante para pensarlo y nos da pie para eso Víctor Hugo, en Shakespeare. Shakespeare, por supuesto que no podemos plantearlo como un dramaturgo moderno, o por lo menos no plenamente moderno, ¿no? Tiene muchas más características del mundo medieval que de la modernidad, Shakespeare. Pero ahí vamos a ir encontrando algunas de estas características de fundación de un nuevo imaginario que planteábamos acá. Entonces, ¿qué vamos a entender por imaginario? ¿No? Imaginario no es imaginación, no es sinónimo de ficción. El imaginario tiene que ver con una disciplina que sobre todo tiene una cultura a partir del siglo XX muy francesa, ¿no? Las referencias a la gente que más queremos es a Gaston Bachelard, a Gilbert Durand, eso, y que tiene una raíz muy antropológica, que tiene que ver con esa definición que dice ahí, ¿no? Un conjunto de imágenes mentales. Un conjunto de imágenes mentales que lo que hacen es venir a violentar el sistema de pensamiento binario en el cual hemos sido criados desde hace 2500 años, ¿no? De nuevo, Aristóteles es quien dice que la verdad es A y todo lo que no es A no es verdad. O sea, está A y B como opuesto. En el medio no hay nada. B es lo que no es A es lo que no es B. Punto, ¿no? Y la imagen, eso es lo que se llama el pensamiento del tercero excluido. No hay un C ahí. O es verdad o es mentira, decidiste. Pero resulta que hay cosas que existen, hay entes que existen, que no son ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo ayer soñé con mi perro, y mi perro me hablaba. Yo digo, bueno, el perro no habla, pero yo soñé que mi perro me hablaba. Ese sueño, ¿es verdad o es mentira? No, disculpame, es otra cosa, no puedo medirlo en esos términos, ¿no? Yo tengo una imagen mental de Marte. Yo nunca estuve en Marte. La vi fundamentalmente en películas de dibujitos animados. Esa imagen que yo tengo, ¿es verdad o es mentira? No es Marte, obviamente, es una imagen de Marte. Pero es una imagen de Marte así como, no sé, yo pongo acá y es una imagen de una foto cualquiera. Una imagen de ustedes. Estos no son ustedes, es una imagen de ustedes.
¿no? Entonces, esa imagen, ¿es verdad o mentira? Lo que dice Bachelard es, bueno, el campo de la imagen, el pensamiento de la imagen, la simbología de la imagen, trabaja con el tercero incluido. Y eso fue muy resistente para el pensamiento racional. Cuando empieza a resquebrajarse el pensamiento racional, digo, del racionalismo más fuerte, ¿no? Desarrollado en 17-18, esto es finales del siglo XIX, cuando empieza a violentarse, a resquebrajarse esa estructura de pensamiento, es que empiezan a valorizarse esas otras maneras de entender el mundo. ¿Y cómo son esas otras maneras de entender el mundo? Y son maneras míticas, son verdades míticas, son verdades simbólicas, no menos valiosas que la verdad lógica, ni más valiosas que la verdad lógica, distintas. Y necesitan una episteme específica para ser pensadas y tienen un uso específico. Y con esto empiezan a aparecer un montón de campos de estudio que no existían. La psicología no era un campo de estudio que existiese, ¿no? Era, qué sé yo, un delirio místico, una mesa esotérica, alguna cosa, pero no era una disciplina científica, porque la ciencia es otra cosa, ¿no? De hecho, Freud arranca por la ciencia más dura, y porque ese es el campo de legitimación que hay, no arranca directo por la interpretación de los sueños, ¿no? Y curiosamente, convergen en ese finales del 19, principios del 20, la formulación de las nociones del grotesco moderno, la formulación de los campos del imaginario y los primeros pensamientos científicos sobre el humor. Las primeras teorías científicas, literarias, sobre el humor. Todo aparece en el mismo periodo. Y eso, Laura es la gran especialista en humor, en este dúo de a dos que tenemos para dirigir el UBASIT. Y veíamos esa confluencia, ¿no? Y decimos, bueno, claramente acá está pasando algo para que todas estas cosas converjan en el mismo periodo histórico. Y capaz que todo esto tiene que ver, ¿no? Capaz que el horror histórico, el grotesco, el humor, la construcción de las ciencias del imaginario, capaz que todo está medio como en el mismo barco, ¿no? Hay, por supuesto, un montón de otros grandes especialistas. Hay un gran especialista que nosotros tenemos acá en la Argentina, gran maestro mío, Hugo Francisco Bauzá, que él ha fundado el Instituto de Ciencias del Imaginario en la Academia de Ciencias Sociales y es muy, muy cercano a un genio absoluto del pensamiento sobre la imagen, que es Jean-Jacques Günenbürger, que vino varias veces a la Argentina, desde pandemia que no viene más, pero tiene un hermoso libro editado por la Universidad de San Martín, ¿no? Y es el que habla de homos simbólicos, Günenbürger es. Entonces, nosotros vamos a encontrar en este vínculo entre el pensamiento sobre lo grotesco, el pensamiento sobre el imaginario y el pensamiento sobre el humor, una cantidad de características que hemos encontrado para definir lo grotesco y que nos permiten considerar una amplia gama de disciplinas y de expresiones vinculadas a lo grotesco sin pensar que todo es grotesco, ¿no? Estableciendo un límite. Entonces, en muchos de los artistas que trabajaron en estos límites bastante difusos entre el 19 y el 20, porque vieron que muchos historiadores, entre ellos uno a quien también hay mucha gente que queremos y la vamos a nombrar, que es Eric Hobsbawm, él considera un largo siglo XIX, ¿no? El siglo XIX se termina en la Primera Guerra Mundial, dice Hobsbawm. Entonces, por eso esos límites laxos, ¿no? Entre el 19 y el 20, el grotesco va a hacerse presente como esta experiencia, no lo puse ahí, de un mundo en estado de enajenación, ¿no? Esto lo dice Kaiser, obviamente. La mezcla de ámbitos y reinos bien distinguidos por nuestra percepción, la supresión de lo estático, la pérdida de identidad, la distorsión de las proporciones naturales, etc.,
es parte de este mundo en estado de enajenación. Y este mundo en estado de enajenación se va a manifestar a través de un montón de poéticas muy propias del 19 que nosotros vamos a llamar poéticas de la subjetividad, ¿no? Entre las cuales podríamos pensar a Beckett, como lo pensaba ayer, una parte obviamente, ¿no? Lucas, ¿no? Esta idea tan beckettiana de un mundo fundado en el lenguaje, un mundo fundado en el cerebro, en la cabeza de quien enuncia, con unos límites objetivos que no se pueden distinguir. Por eso para cada quien el mundo es distinto, ¿no? Porque el objeto es inaprehensible, lo único que existe es el sujeto que expecta. Eso es estallido de la subjetividad pleno, es la definición de subjetividad, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una cantidad sobre esta pregnancia enorme del objeto que veníamos teniendo en los últimos 2 siglos en la cultura occidental, va a aparecer ahora la enorme pregnancia del sujeto. Y esto va a devenir en múltiples manifestaciones artísticas, estéticas, el Sturm und Drang, el expresionismo, ¿no? Son todas poéticas vinculadas a la subjetividad. Y curiosamente, todas estas poéticas de la subjetividad van a estar realizando un fortísimo y explícito discurso político o crítico social, ¿no? Fundamentalmente una mirada crítica social, o sea, político, pero no político partidario, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que aparece en Grotesco en principio es esta idea, es esta característica de la disponibilidad del concepto, pero al mismo tiempo aparece, digamos, un límite que se va ampliando en principio, porque trabajamos con el concepto de liminalidad en el sentido de trabajo en el umbral, ¿no? Eso es muy bonito, es un término que a mí me encanta para la teoría, no para la vida cotidiana, porque el umbral, vieron que es ese espacio que es un espacio que existe, pero no es ni lo uno ni lo otro, es la gran diferencia con el borde. El borde es una línea, es un espacio que no existe, no te puedes parar en el borde, pero sí te puedes parar en el umbral, ¿no? Y el umbral te exige, en términos epistemológicos, ponerte a pensar qué es eso, porque ya las categorías con las cuales estabas trabajando no te estarían sirviendo más, ¿no? ¿Es teatro o es plástica? Y no, es performance. Entonces hay que inventar una heurística nueva para esto que se abre en el umbral, ¿no? ¿Es teatro o es una marcha política? Y es un escrache, es una cosa, ¿no? Y digo, está buenísimo en el campo de las artes, no de la vida misma. Yo tengo a mi marido que le gusta pararse en el umbral a fumar y por lo tanto obtura el paso permanentemente. Yo digo, salí del umbral. Pero en el campo de las artes es pararte en el umbral, está buenísimo, aparecen nuevas cosas. El grotesco está ahí. El grotesco está en el umbral entre todas las disciplinas artísticas, ¿no? Por eso la vemos aparecer en el campo de todas las artes. Y la gran definición de grotesco nosotros la vamos a encontrar, moderno, la vamos a encontrar por primera vez en ese muchacho que les comenté de antes, que es Víctor Hugo, en el famosísimo prefacio de Cromwell, que es mucho más famoso, siempre decimos, el prefacio que la obra, que es de 1827, y él va a decir, un besito cortito, el cristianismo trae la poesía a la verdad. Como él, la musa moderna verá las cosas con la mirada más alta y más extensa. Ella sentirá que no todo en la creación es humanamente bello, que ahí existe lo feo al lado de lo bello, lo deforme junto a lo gracioso, lo grotesco al revés de lo sublime, el mal con el bien, la sombra con la luz. ¿Y dónde va a encontrar esto Víctor Hugo? En Shakespeare, que como ustedes sabrán tuvo un enorme éxito en la Inglaterra isabelina y fue cajoneado por un siglo y medio porque no se atenía a las normas del neoclasicismo, ¿no? Y que, bueno, va a ser en parte rescatado para el mundo occidental por Víctor Hugo,
de una manera muy particular. Ustedes saben que Shakespeare se empieza a leer, se empieza a poner en escena, pero corregido. Y así llega también a nuestras pampas, ¿no? Corregido y aumentado. O disminuido. Después, ¿cómo? O disminuido. O disminuido, sí, sí, sí. En diferentes tipos. O sea, tenemos a Hamlets que alientan la Revolución de Mayo, tenemos Otelos que son un poco oscuros, tenemos de todo. Tenemos Desdémonas que tienen problemas climáticos, entonces por eso, bueno, nada, son muy divertidas esas obras, no vamos a hablar de eso. Pero sí lo que decimos es que en esta conjunción, la gran característica del humor vinculado al grotesco tiene que ver fundamentalmente, y de nuevo, con el corrimiento de la norma, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el humor, el grotesco, porque el grotesco puede o no incluir humor, es un principio, ¿no? El humor se corre de la norma, el grotesco se corre de la norma, en ese corrimiento pueden encontrarse, pero hay grotesco sin humor y un humor grotesco que no es necesariamente burla, que puede ser homenaje, o que puede ser incluso, y que es lo que más ha llegado de nuevo hasta nosotros, autoconocimiento, ¿no? Que es el gran caso de Pirandello. Y ahora enlazo con la botica del ángel, que es el otro, ahí yo no estoy, porque esto es el baño de la botica, uno de los baños de la botica, ¿no? PH, ¿dónde está Patricia Russo? Muy amablemente me trajo esta foto hermosa, que me encanta, y que ahí hay un textito que lo puse para la gente que puede leer sin lentes, así que se los leo en voz alta, que es: este nuevo sentido grotesco, en contra de las apariencias, no sustituye en absoluto el antiguo drama y la comedia costumbrista. Su problemática, sus conflictos y sus temas son los de la tragedia, la condición humana y el sentido de la existencia, la libertad y la obligación, la contradicción entre lo absurdo y el quebradizo orden humano. Lo grotesco es la antigua tragedia, escrita de nuevo en distinto tono. Esto dice Jean Cot en relación a Shakespeare, ¿no? En su famoso y nunca bien ponderado Shakespeare, nuestro contemporáneo. A mí me interesaba mucho pensar esta idea de lo grotesco en Shakespeare. Ya lo hemos trabajado, lo hemos discutido en otras oportunidades en relación a Lear, ¿no? Aparece con mucha claridad en Lear, en por lo menos 2 escenas, no sé si será muy rápidamente, la escena de la tormenta de Lear, la escena del intento de suicidio de Gloucester, que es terrible, es desopilante y es tristísimo, ¿no? Al tipo que le acaban de reventar los ojos queriendo suicidarse, y el hijo, para protegerlo, dice: sí, estás en la cima del monte, sí, tirate y vas a caer. Y el tipo que se tira, por supuesto, está en la llanura, no se cae de ningún lado, y el hijo diciéndole: estás volando. Es desopilante la escena, pero la verdad es que el tipo se quiere suicidar. Es terrible eso. Y en el lugar del bufón, ¿no? Sobre todo el bufón del último periodo de Shakespeare, ¿no? El clown del principio. Entonces, hay diferentes tipos de grotesco que van a ir apareciendo en relación a estos niveles de humor que van a ir trabajando. Yo voy así mucho más rápido. Y me parecía que era muy lindo no solamente volver a pensar esta relación entre el grotesco y Shakespeare, sino pensarlo también plenamente en la escena contemporánea, en esta obra tan hermosa que van a ver en un ratito, así que yo les voy a spoilear lo menos posible. Igualmente Macbeth es una que ya se sabe, ¿no? Por favor. Tendría que haber puesto el Circa 1606, porque vieron que todas las obras de Shakespeare son de muy difícil datación, entre que tenemos 2 manuscritos originales, el in cuarto y el in folio, y que ninguna de esas fechas coincide con la fecha de estreno. Elegí la fecha que más te guste, se llama la obra. Macbeth es, o sea, lo que más nos interesaría de Macbeth es que pertenece a ese periodo jacobino, ¿no? Que es el más oscuro, el más denso, el más tremendo, en el cual se inscribe también
y pasamos chivo para quienes se quedan, Medida por Medida, la hermosísima apuesta que Gabriel Chamé Buendía está haciendo en el Teatro Sarmiento, para quienes se queden y puedan conseguir entradas, porque están agotadísimas. Se las recomiendo un montón y entra muy en diálogo con estas características de Macbeth. Decíamos, Shakespeare tiene más de medieval que de moderno, no vamos a analizarlo, pero sepan que Shakespeare defiende la monarquía, defiende la mirada teológica, defiende la mirada cerrada sobre el mundo, el universo cerrado. Lo que pasa es que nosotros como seres de la modernidad tendemos a atribuirle valores positivos a la revolución y negativos a la reacción. Entonces decir que Shakespeare es reaccionario parece un insulto, pero en realidad es una descripción de los hechos, simplemente, ¿no? Tiene múltiples fuentes y homenajes, por supuesto, fundamentalmente a Jacobo, y va a estar trabajando, retomando muy poquitito, no les voy a contar la obra, pues ya se la saben, pero si tuviéramos que pensar cuál es la hibris en Macbeth, qué es lo que Macbeth hace mal, podríamos pensar que ya arranca mal, ya sabemos que hay algo mal, porque hay unas brujas ahí dando vueltas apenas arranca la obra. Y la presencia de esas brujas ya viene a contarnos que hay algo en el universo que no está funcionando bien, porque esos seres no tendrían que estar ahí, tendrían que estar en el inframundo, ¿no? Pero cuando empieza, digamos, o quién comete el error, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es matar al rey legítimo. Y redoblado ese problema, porque Macbeth lo mata mientras él es anfitrión de ese rey. O sea, mata a su huésped, que además es curiosamente el rey. Y se corona, no se corona, pero bueno, busca la manera de coronarse a sí mismo, y él es un rey ilegítimo. El problema acá aparece no solo como la manifestación del mal, sino como la legitimidad del poder. La legitimidad en Shakespeare es una legitimidad divina, ¿no? Ahí estamos plenamente distanciados. Digo, resalto esto porque lo que nos va a interesar de Pompeyo es la política de la diferencia, ¿no? De ninguna manera podemos pensar nosotros que Pompeyo va a pensar que un gobernante tiene legitimidad divina. Me parece que no. Entonces, entender, creo yo, y acercarnos, ¿no?, a la obra de Pompeyo en general, y Macbeth en particular, tiene que ver en principio con entender eso que separa a Pompeyo de Shakespeare. Se unen en Macbeth, pero le separa un montón de cosas. No solamente un océano, un montón de otras cosas más, ¿no? Muchos siglos. Y él va a estar trabajando sobre una poética hermosísima. Tiene un libro muy recientemente publicado que se llama El Piedrazo en el Espejo. Es uno de nuestros ejemplos de gran artista investigador, Pompeyo. Y les leo un poquitito porque él, por supuesto, lo dice mucho mejor que yo. ¿Qué sería esto del piedrazo en el espejo? Creo que el teatro lo que puede hacer y lo que debe hacer es arrojar un piedrazo en el espejo de esa realidad ficcional histórica. No para perder la idea del reflejo, sino para romperlo y señalar que por detrás hay fuerzas activas que son, de algún modo, nuestra verdadera naturaleza de seres. Que de ahí venimos, de esa zona metafísico-existencial que el frente histórico de algún modo viene a invalidar con su existencia y con sus espejos ficcionales, ¿no? Vos lo conocés mucho, María José, así que si digo alguna burrada vos me avisás, pero a mí siempre me hace acordar esto que dice Pompeyo respecto del espejo, de esto que hace Lucio Fontana con los tajos. ¿Lo conocen? A Fontana. Es un tipo que labura sobre el lienzo, pero no pintando el lienzo, sino poniendo en evidencia su materialidad. Entonces, trabaja, hace esos, pueden ir a Bellas Artes, aproveche que es la noche en los museos, con estos tajos no solo pone en evidencia el soporte sobre el cual se construye la obra, ¿no?, sino que además te permite ver lo que hay del otro lado, la pared donde está colgado. Y hay algo, y esto es una de las cosas increíbles que hace el chino Nobel en esta obra, que es, presten atención ahora,
cuando vayan, armar esos tajos con luces en el suelo, ¿no? Está absolutamente tajeada la obra, no solo que en la obra hay un montón de espejos, siempre el espejo como objeto es un objeto importantísimo en las puestas de Pompeyo, sino que además aparece esta voluntad de ver el soporte sobre el cual la construcción de la poesía es posible, ¿no? En el teatro, digo, en el lienzo es más fácil, pero en el teatro está bien, el cuerpo de los actores, pero ¿y cómo hacemos eso? Toda la obra va a estar, digo, estos son muy rápidamente 3 puntitos que quiero mencionar, que tienen que ver con las bases poéticas sobre las cuales la obra se construye, el expresionismo, lo van a ver en el maquillaje, lo van a ver en el vestuario, lo van a ver en la puesta, apenas arranque, no es spoiler. Lo van a ver, va a estar el simbolismo también puesto, ¿no? Porque hay una concepción que tiene Pompeyo que es muy interesante y que tiene que ver con el título de la obra, Habitación Macbeth, que tiene que ver, que está relacionado con la relación con las potencias, con esto otro que existe, ¿no? En los premios María Guerrero a mí me encantó porque Pompeyo, por supuesto, recibió premio, y recibió premio también Mauricio Cartún. Y en el agradecimiento de los dos se vio la concepción diferente de teatro que tiene cada uno. Cartún diciendo, reivindicando esa idea de que cada uno de ellos es un engranaje adentro de una maquinaria mucho más grande que es el teatro. Nadie de todos ellos es el teatro, todos son un engranaje del teatro. Y Pompeyo diciendo que el teatro es una morada metafísica a habitar. Dos concepciones muy distintas, súper interesantes y que por supuesto nos dan las pautas de cómo leer cada una de esas obras, ¿no? Y él va a decir, Pompeyo, uno va al teatro a ensayar la muerte y la resurrección. Se apaga la luz y el público suspende su presencia histórica y queda en un grado de estructura presencial muy abierto, muy infantil. Se prende la luz y aparece esa ficción que dice ser esto o lo otro. Y ahí uno, de un modo, vibra. Ahí su suposición de otredad con la escena. Si la escena logra romper su propia ficcionalidad y transparentar también su pertenencia a un orden metafísico. Entonces, lo que vamos a ver, lo que van a ver, porque yo la vi y no la voy a ver hoy, es, o sea, ¿qué es esta habitación Macbeth? Es un cuerpo habitáculo, es un cuerpo habitado, ¿no? Es un cuerpo habitado por estos fantasmas. Por todos, no por todos los fantasmas, no solo los de personaje. Pero hay también una profunda mirada política, ¿no? Hay una mirada sobre el poder, obviamente Macbeth trabaja sobre ese tema, no se puede excluir ese tema de la obra, y van a ver cómo con detalles, porque son realmente detalles, Pompeyo trae al presente esa mirada y reactualiza de una manera absolutamente diferente el pensamiento sobre el poder que trabaja Shakespeare, ¿no? Con parlamentos del estilo sonríe Macbeth, estamos haciendo política, sonrisa y cuchillos, ¿no? Que es por supuesto una recomendación que hace Lady Macbeth. O un poquito más abajo dice, es inherente a, y esta es modificación de Pompeyo, van a ver cómo con una palabra cambia todo. Esperen. La traición no es un asunto moral, sino práctico. Es inherente a nuestro oficio de gobernantes conspirar y traicionar. ¿O cómo crees que se erigió este hermoso país? Shakespeare dice reino, ¿no? Fíjense cómo es un cambio semántico, pero mínimo, que abre un sentido absolutamente otro. Pero hay una cosa, me quedo con una sola cosa de lo que iba a decir, que tiene que ver con la mirada final que la obra organiza, ¿no? Que me encantaría, o sea, ustedes saben, al final, por las dudas, ¿no? Lady Macbeth se muere y Macbeth también. Perdón. Pero hay una mirada final que la obra va a estar trabajando, que es muy bonita, y que creo que tiene una doble inflexión, y que tiene que ver con la noción de teatrum mundi, ¿no? Que es, esperen,
bueno, esto es la luz, eso no voy a decir nada. Esta, la mirada final, que tiene una doble tesis, creo yo. Porque en esa mirada final, que la van a tener las brujas, se va a recuperar un texto que las brujas dicen antes, ¿no? Y que tiene que ver con la noción de teatro mundi. La primera vez que se cruzan Banquo, Macbeth y las brujas, Macbeth, las brujas dicen: somos simples mujeres, actrices, adivinas del páramo de huesos. Y Macbeth pregunta: ¿actrices? Y una de las brujas: así es, somos la compañía de Hécate, este es su teatro. Y Banquo: Hécate es la reina de las brujas. Sí, somos brujas actrices. Este no es vuestro camino, dice otra, sino nuestro escenario, caballeros. Y Macbeth: esto es un páramo baldío donde habitan solo los muertos. Y la bruja: así es, nuestro escenario. Y Banquo: apártense de nuestro camino. Y la bruja: ya te lo dije, grandulón, este no es tu camino, sino nuestro escenario. Quien se mete en un escenario ha perdido su camino. Dice. Y bueno, Banquo: ya basta de esto, fuera de nuestro camino. Y la bruja: fuera de nuestro escenario, ¿no? ¿Y por qué decía esta doble mirada final? Van a ver, bueno, ya les dije que se muere. Y la última intervención la tienen las brujas. Una dice: cada una lleva en la frente la inicial del muerto de donde proviene, nosotras llevamos la suya. Y otra dice: pero esta escena ya la vivimos, porque van a ver que así arranca la obra. Y la vieja dice: no, esto está pasando ahora. Entonces, ¿por qué digo una doble tesis, ¿no? Que fue algo que yo hablé mucho con Horacio, por eso lo quería en este momento que está haciendo las luces en el 25 de mayo. Porque la doble mirada es: Macbeth no se murió. ¿Cuántas veces va a resucitar Macbeth? Por favor. No, estamos en época de elecciones, dejemos a Macbeth ahí donde está, por favor, te lo pido, ¿no? Pero esta tesis de que resucita todo el tiempo Macbeth, para mí es como la mirada, en términos políticos, plenamente negativa. Pero, ¿es Macbeth lo que resucita? Cuando la bruja dice: esta escena ya la vivimos, y la otra le responde: no, esto está pasando ahora. ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de Macbeth o están hablando del teatro? Porque el teatro, ¿qué es si no es lo que está pasando ahora? Esto que te parece que ya viviste, no lo viviste, porque para que sea teatro tiene que estar pasando ahora, ¿no? Entonces, a mí me parece que Pompeyo en esta obra, y van a ver que en todas las obras también, no solamente trabaja con la política, trabaja con una estructura grotesca en la composición de la escena, en la composición del personaje. ¿Se acuerdan de la Rosarito increíble que hizo en prepandemia? Sino que también en el teatro está todo el tiempo, igual que Shakespeare, hablando de teatro. Así que, bueno, espero no haberles spoileado la obra. Nati, como siempre, con esta claridad que tienen Nati para transmitir esta cosa didáctica, está como enseñando, tan lindo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión para acotar? A mí se me ocurría pensar pensando en la iluminación también, agregar el tema del sonido, de la música, que es algo muy impactante en la obra y también es protagonista, igual que la luz. El tema de lo que cuenta Pompeyo, de la génesis de la obra, que fue concebido en pandemia y que él estaba en su casa de la costa. Esto lo escuché en un desmontaje que hicimos en una fiesta nacional del teatro en La Pampa. Y bueno, coordinando esa mesa, él empezó a contar cómo concibe esta obra y que desde su exilio ahí en la costa empezó a tomar los textos de Macbeth y empieza a caminar por la costa, y que todas esas sonoridades del mar y del viento y todo esto es lo que él quiso que nosotros escuchemos durante la obra.
realmente es así, hay una cosa como muy oscura, muy envolvente, muy gris, muy del umbral, muy de lo metafísico, que está muy presente en el sonido y que también es un tajo, igual que lo que vos contabas de lo visual, en estos marcos que él va transgrediendo con su propia, bueno, no quiero espolear más totalmente, pero me parece que también el tema de la música, o sea, estos códigos junto con su cuerpo y el sonido y la música son fundamentales, son fantásticos. De hecho es una discusión que curso poético, quienes han visto la versión de La señora Macbeth, protagonizada por Cristina Vanegas, dirigida por Pompeyo, van a ver muchas recurrencias, ¿no? En estos dos rubros, en iluminación y en sonido. Claudio Peña es el mismo Claudio Peña, el cello no sé si será el mismo, pero ese procedimiento es un procedimiento súper interesante que acá está explotadísimo. Sí, sí. Que se cuela como animismo del simbolismo, ¿no? También, Totalmente. como procedimiento. Ahí tenemos un problema nosotros cuando tomamos examen y la gente se viene con simbolismo, y es que nunca nadie sabe exactamente definirnos qué cosa es el personaje sublime, ¿no? Claro. Es así. Quienes han cursado la materia saben de lo que estoy hablando. Es un personaje muy característico de Maeterlinck, que él mismo teoriza, y vos decís, ching, se manifiesta. ¿Está, no está? ¿Se hace presente, no se hace? ¿Es, no es? ¿Qué significa? Bueno, me parece que el recurso del cello es glorioso para eso, totalmente. Perdón, yo no la vi todavía, pero ¿hay puntos de contacto con la señora Macbeth de Gámbaro? ¿De sentido vos decís, Sí. o de puesta? De puesta. Sí, claro. Sí. Hay, creo, o sea, los dos grandes recursos poéticos con los cuales, las poéticas paralelas, ¿no? Con los cuales trabaja la puesta, ya lo vas a ver, que son la iluminación y el cello, son primos hermanos, ¿no? Y me parece que trabaja esa matriz expresionista que aparece en el diseño de puesta, que digo, para quien no está muy, porque no desarrollamos el tema del expresionismo, pero si hay una gran característica que tiene el expresionismo en términos estéticos es el trabajo con el claroscuro, el trabajo con las sombras, ¿no? Esto lo van a ver en la construcción de la máscara, lo van a ver en las luces rasantes, lo van a ver en el trabajo con las sombras que hace Pompeyo y con otros sistemas de iluminación que no son tachos. Lo dejamos ahí en suspenso. Bueno, recordarás el tajo verde que había en La señora Macbeth, Sí. ¿no? Y los diálogos entre la señora... ¿Con quién? O sea, ¿quién es Banquo en La señora Macbeth? El cello de Claudio Peña, que por supuesto es Banquo y no es Banco. Sí. Bueno, muchas gracias Nati, muchas gracias a todos y todas por venir a este congreso que para nosotros ha sido muy importante y muy hermoso porque tiene que ver con el reencuentro corporal de todos, poder compartir. Estamos muy contentos con el tema del público que ha tenido como mucha convocatoria del congreso y no sabíamos qué iba a pasar con esto y bueno, así como la obra de Pompeyo nace post pandemia y produce todo esto, creo que este congreso también viene como a volver a reencontrarnos y volver a darnos como ese piedrazo del convivio que necesitábamos. Así que les agradecemos muchísimo. Invitamos ahora a que se queden a la asamblea y bueno, te damos un aplauso, Nati. ¡Bravo!